Bienvenidos a Aquí a América, yo soy Albert Naya y es un placer acompañarles. Titulares. Indignación e incredulidad y sorpresa. Canadá, México y Brasil a la expectativa de unos aranceles impuestos por Donald Trump al acero y al aluminio que pueden desestabilizar la economía de estos países. ¿Cómo les afectará al entrar en vigor? Las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos no solamente se sienten en las calles estadounidenses, también lo hacen en las rutas migratorias. Analizaremos la situación de la mano de un experto en el área. Y finalmente, Ecuador ya mira hacia la segunda vuelta de las elecciones generales. Ahora la población se pregunta a qué candidato irán los votos necesarios para llegar al poder. Nuestro corresponsal en Quito nos traerá las claves. Comenzamos. Canadá, México y Brasil. Los tres mayores exportadores de acero a Estados Unidos ven peligrar sus ventas debido a unos aranceles del 25% que Donald Trump impondrá a partir del 12 de marzo. El mandatario de la Casa Blanca firmó las nuevas tasas y las reacciones de los tres gobiernos no se hicieron esperar. Vamos a enviar una información a la Casa Blanca de lo que se presentó ayer a través de una misiva relacionada con los aranceles de acero y aluminio, para mostrarle al presidente Trump que en el caso particular de acero y aluminio, ellos exportan más de lo que nosotros exportamos. Es decir, en este caso Estados Unidos tiene superávit, entonces no le conviene a Estados Unidos poner aranceles en acero y aluminio a México. Los aranceles sobre el acero y el aluminio canadiense estarían totalmente injustificados. Somos el aliado más cercano de Estados Unidos. Nuestras economías están integradas. El acero y el aluminio canadiense se utilizan en varias industrias estadounidenses clave, ya sea en defensa, construcción naval, fabricación, energía o automoción. Juntos hacemos que Norteamérica sea más competitiva. Ahora he oído que van a grabar el acero brasileño. Si graban el acero brasileño, reaccionaremos comercialmente, ya sea denunciándolo ante la Organización Mundial del Comercio o grabando los productos que importamos de ellos. Reacciones que se explican por unas consecuencias severas de cara a las economías de todos los países implicados, incluido Estados Unidos. Tres países azotados por los aranceles, Canadá, México y Brasil, deberán hacer frente a las nuevas tasas impuestas por la administración Trump al acero y el aluminio. Canadá, el más afectado. El vecino del norte es el principal proveedor de Estados Unidos tanto de acero como de aluminio. Ambos materiales le reportan más de 16.000 millones de dólares, según la Administración de Comercio Internacional de Estados Unidos. Unos aranceles que aseguran afectarán tanto a industrias como a consumidores por el aumento de costos. En cuanto al impacto económico, acero y aluminio representan el 0,5% del Producto Interno Bruto y alrededor del 3% de las exportaciones canadienses, con Quebec y Ontario como las provincias más expuestas y representando el 1% y el 0,6% del PIB respectivamente. México, por su parte, importa de Estados Unidos más acero del que exporta. Según la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, la balanza comercial del acero favoreció a Estados Unidos respecto a México en 2,4 millones de toneladas y un valor superior a los 4.000 millones de dólares en 2024. Por ello, los empresarios mexicanos recomiendan no poner aranceles recíprocos en una industria automotriz o de construcción que será la más perjudicada. Entre ambos países, la suma de aranceles supondría, en este caso, unas tasas del 50%. Finalmente, Brasil. En 2024, las exportaciones de este producto a Estados Unidos ascendieron a 3,4 millones de toneladas, según la Administración de Comercio Internacional de Estados Unidos. Un producto que en un año vio aumentadas sus exportaciones globales en un 18%. Y Estados Unidos se sitúa como un cliente preferencial. Por ello, Brasilia prioriza el diálogo y propone imponer cuotas que regulen su venta, como se hizo en 2018. Y aunque los efectos son inciertos, los expertos aseguran que el aumento del desempleo en el sector sería un hecho. Aranceles que en Estados Unidos repercutirán en el alza en los precios finales, siendo los más afectados los sectores del automóvil o la construcción. Y ahora observen estas imágenes.
Se trata de migrantes que no caminan hacia Estados Unidos. Lejos de mirar al norte, ahora miran al sur. Quieren volver, en este caso, a Venezuela. Escuchémosles. Pero fuimos a buscar un sueño, una misión que no se pudo cumplir. Ahora vamos regreso a casa de nuevo. Gracias por su tiempo. Bueno, realmente nosotros lo que queremos es pasar, o sea, irnos a nuestro país. O sea, realmente ahorita estamos en una situación muy fuerte, o sea, pasando necesidades, a veces sin comer. Muchas personas que intentaban alcanzar el sueño americano se encontraron con un cambio mientras caminaban. Son precisamente las políticas de Trump las que ya se sienten en las rutas de migrantes a miles de kilómetros de suelo estadounidense. Ahora Panamá no les deja entrar a su país para hacer marcha atrás. Para analizar este cambio de paradigma, hablamos con el analista Ronald Rodríguez, experto en migraciones y profesor de la Universidad del Rosario. La llegada de Donald Trump ha significado dos puntos fundamentales. Por un lado, por decirlo de alguna forma, el desistimiento de algunos ciudadanos de llegar a los Estados Unidos ante las medidas que viene aplicando el presidente de los Estados Unidos. A eso hay que sumar que la postura de Donald Trump ha llevado a varios países a tomar medidas de contención. Panamá tiene medidas de contención, incluso países de la región que ya venían transformando su política migratoria como Chile y Perú han continuado con estas medidas de contención, pero particularmente en algunos países, como puede ser Haití, pero particularmente Venezuela, donde las condiciones estructurales no se han resuelto y de hecho se ve una salida sobre todo de población con protección internacional, han continuado saliendo. El problema es que en este momento no tienen ningún instrumento de protección internacional y cuando llegan a Estados Unidos algunos de ellos ya están empezando a ser regresados. Recordemos que Panamá no tiene acuerdos para llevar población venezolana desde territorio panameño hasta su país. Teóricamente tendrían que volver a cruzar el tapón del Darién, esta vez en dirección opuesta, lo cual no es lo deseable. En cambio, paradójicamente desde los Estados Unidos sí se están haciendo vuelos de repatriación de población venezolana y en una segunda medida hay que tener en cuenta que las restricciones que se vienen haciendo a la cooperación internacional, particularmente a USAID y a todos los programas que tiene en la región y fundamentalmente en Colombia, están impactando a la población migrante. Las medidas de los Estados Unidos están contagiando a la región de un espíritu antimigrante que lamentablemente es secundado por muchos gobernantes, incluso termina alimentando narrativas que muchas veces no responden a los fenómenos de movilidad humana que tenemos que atender. También le preguntamos qué implicaciones tiene la bajada de migrantes por las rutas donde antes solían pasar miles de personas. Se suele pensar que a la dinámica de controles va a disminuir la migración y que las organizaciones criminales que se lucran de ellas van a desaparecer y eso no es cierto. Todo lo contrario, lo que sucede es que la población con dinámicas de movilidad humana va a buscar continuar sus rutas migrantes, lo hará por otros lugares menos visibles, lo cual significa exponerse a situaciones geográficas muchísimo más complicadas, más complejas y que habitualmente no eran utilizadas precisamente para pasar un poco más desapercibidos. Las organizaciones criminales van a empezar a cobrar más. Hay población en las rutas migrantes que se habían acostumbrado o que habían creado, digámoslo así, un mercado frente a los flujos migratorios. Estos mercados muy seguramente sí van a desaparecer y algunas poblaciones van a, digamos, sentir la caída de recursos. En el caso de Colombia, toda la región del Darién que se venía alimentando de estos recursos que dejaban los flujos migrantes, obviamente se van a ver resentidas y las organizaciones criminales van a tratar de solventar en alguna medida las pérdidas dirigiéndose hacia otros sectores. En el caso colombiano, particularmente el Clan del Golfo, puede aumentar sus dinámicas de narcotráfico y contrabando en esta área y va a continuar con la dinámica de una extorsión mayor a los ciudadanos en condición de movilidad humana. Y en Ecuador se celebró la primera vuelta de las elecciones generales donde los candidatos Daniel Noboa, actual presidente, y Luisa González, líder opositora, pasaron a segunda vuelta con un ajustado resultado. Ahora que ambos se enfrentarán en abril, comienzan los movimientos de las fuerzas políticas ante un país que se encuentra dividido. Nuestro corresponsal en Quito, Gustavo Ortega, nos amplía. De cara a la segunda vuelta electoral, la ventaja es cada vez más estrecha entre el actual presidente Daniel Noboa y su principal contendiente Luisa González, que buscarán la presidencia el 13 de abril.
a 3 meses que concluya su mandato, Daniel Noboa mueve las fichas en su gabinete de gobierno con cambios en materia económica y social en 3 ministerios y otras instituciones públicas. Mientras que por la Revolución Ciudadana ofrecen diálogos al dirigente indígena Leonidas Issa, que será clave para definir la presidencia. El correísmo ofrece ratificar la Constitución en el reconocimiento de los pueblos indígenas, auditorías a la minería, la educación intercultural bilingüe, la medicina ancestral, la no explotación petrolera, entre otras propuestas. Mientras que el oficialismo asegura tener buenas relaciones con el sector dividido y desencantado del correísmo. Ambos candidatos deberán convencer a los electores, con especial foco en el movimiento indígena, que normalmente se inclina hacia la izquierda y significa un poco más de 500.000 votos. Pero los indígenas votan de manera orgánica y deberán hacer un consejo político para definir su voto, con el programa de gobierno que más se acerque a sus demandas. La Asamblea Nacional, ese escenario será complejo para quien resulte presidente o presidenta. La Revolución Ciudadana ya se convirtió en la primera minoría y los votos indígenas también serán clave para la designación de autoridades, juicios políticos y la destitución de enmiendas. De igual forma, la reforma de enmiendas constitucionales para alcanzar la mayoría absoluta de 77 votos de los 67 con los que ya cuenta la Revolución Ciudadana y 66 del partido de gobierno y 9 del movimiento indígena, que inclinarán la balanza a la gobernabilidad. Los ecuatorianos están polarizados en un país que demanda mayor seguridad, economía, generación de empleo y acceso a la atención médica. El 23 de marzo, Noboa y González tendrán un encuentro obligatorio en el debate presidencial, con el que un día más tarde se iniciará la campaña electoral, que definirá al próximo inquilino del Palacio de Carondelet. Y finalizamos en El Salvador. Nayib Bukele volvió a acudir al Congreso con el 95% de los parlamentarios a su favor para aprobar una ley que permite la entrada de menores de edad a la cárcel. Se trata de la reforma a la Ley Penal Juvenil, que a partir de ahora establecerá que los menores de edad que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado o estén en agrupaciones ilícitas pasen a jurisdicción de la Dirección de Centros Penales, que administra las cárceles de adultos. La ley prevé que los menores estarán separados en pabellones hasta que cumplan 18 años y pasen entonces al régimen general de adultos. Hasta aquí el Aquí América. Más información en france24.com.